Hola, soy Raúl Mena Calvillo de la Universidad Tecnológica Chihuahua Sur de la carrera de Nanotecnología. Voy a hablar de lo que serían los metales, algunas de sus propiedades, su definición, características y lo que sería su tipo de enlace. Primero que nada tenemos que saber que la ciencia de los materiales estudia y manipula la estructura y composición de los mismos materiales para controlar sus propiedades. Diciendo esto, tenemos que tener en cuenta que los materiales se dividen en 5 grupos, los cuales son cerámicos, polímeros, semiconductores, materiales compuestos y metálicos, de los cuales les voy a hablar yo. También tenemos que saber que los materiales siempre están en una constante competencia por ser utilizados, y las nuevas tecnologías y el desarrollo de estas van haciendo que los materiales tengan mayor competencia en cuanto a usos de diferentes aplicaciones. Es como ganarse la vida para los materiales. Cada material se diferencia uno del otro por sus propiedades. Diciendo esto, entonces tendríamos que entrar en la materia de qué son los metales. Los metales son un grupo de materiales que se caracterizan principalmente por su alta conductividad eléctrica y térmica, por sus altas resistencias, su rigidez, su ductibilidad y su conformabilidad y su resistencia al impacto. Son particularmente útiles en aplicaciones de estructura y carga. Las aleaciones, que son combinaciones de metales, nos ayudan a poder hacer que una propiedad sea extendida, o mejor dicho, que sea aprovechada de un mejor modo. Pueden ser aleaciones de distintos materiales metálicos, y no solamente se aprovecharía una propiedad, se aprovecharían varias de las cuales contienen los materiales, y más adelante les vamos a hablar. Las propiedades de los materiales se pueden considerar como dos: las físicas y las mecánicas. Las mecánicas tienen que ver con lo que serían la resistencia, la rigidez y la ductibilidad. Pero en estas siempre nos ha interesado lo que es cómo se comportan los materiales en cuanto a resistencia a impactos, que es conocida como la tenacidad; cargas cíclicas, que sería la fatiga; el comportamiento de la exposición a altas temperaturas, que sería la termofluencia, que va muy de la mano con la propiedad química térmica; o a condiciones abrasivas o de desgaste, que sería la corrosión. Estas propiedades determinan la facilidad de deformación de un material para llegar a un uso útil. Cabe recalcar que es como responde el material a una fuerza aplicada. Luego tenemos las propiedades físicas, que es el comportamiento eléctrico, magnético, óptico, térmico, elástico y químico. Estas son determinadas por el procesamiento de un material, y si hay un cambio en el procesamiento de los materiales, estas se ven afectadas en un gran rango. Pero bueno, ¿qué queremos decir y cómo relacionamos estas propiedades con los metales? Bueno, los metales tienen una tenacidad alta, puesto resisten impactos de grandes fuerzas. Como ya se mencionó antes, tienen una alta conductividad térmica y eléctrica, lo cual les da también la propiedad de ser, la mayoría de los metales, tener la propiedad magnética. La propiedad óptica, que les da el característico brillo metálico que tienen todos los metales. La ductibilidad, que es la formación o a cómo se puede deformar un material y que mantenga esa forma sin romperse. Esto quiere decir que las propiedades que tienen los materiales los hacen uno de los materiales de mayor uso, más que nada por sus resistencias y porque digamos que es el principal material que se utilizó para la industria. Los materiales se clasifican en tres: los no ferrosos, que no tienen un porcentaje de hierro; los ferrosos,
que tienen un alto porcentaje de hierro. Ejemplos de estos serían el acero y el hierro fundido. Ejemplos de los no ferrosos antes mencionados serían el aluminio, el zinc, el níquel, el titanio y el cobre. Por aquello de 1961 se introdujeron lo que serían las superaleaciones, una clasificación no muy nombrada pero existente entre los metales, ya que era el dopar los metales o reforzarlos con níquel para que resistieran temperaturas más altas. De ahí su nombre, de que tenían la resistencia alta a temperaturas sin perder ninguna propiedad. De esto vamos a hablar más adelante cuando hable de los factores ambientales. Pero bueno, ¿qué hace un metal? Un metal. Esto va definido por su estructura, ya que la estructura es el arreglo o disposición de los átomos que rodean al núcleo de los átomos individuales. Los metales tienen una estructura cristalina. Al decir que tienen una estructura cristalina no quiere decir que sean cristal. Esto se refiere más bien a que tienen un ordenamiento regular y periódico en la organización de sus átomos. Los arreglos de los átomos pueden ser de corto y largo alcance en los metales. El arreglo atómico se extiende por todo el material y conforma una red, la cual son un conjunto de puntos. Cada cierta cantidad de puntos comprende lo que sería una celda unitaria, y estas celdas unitarias son lo que conforman las estructuras cristalinas. Estamos hablando entonces de que los puntos serían vistos como los átomos, y los átomos pegados entre sí por su enlace metálico, del cual voy a hablar más adelante, hacen que se forme una celda unitaria, la cual va a determinar cómo se va dando la estructura cristalina, porque existen 14 tipos de celdas unitarias y cada una determina distintas propiedades de los mismos materiales. Diciendo esto, los valores de las propiedades físicas y mecánicas pueden ser distintos y se miden a lo largo de los desplazamientos de los cristales, o mejor dicho, a lo largo de las direcciones y planos de los cristales. Eso sería la estructura de los arreglos atómicos. No, mejor dicho, eso sería lo que conforma la estructura de los metales, que son cristalinos. Metales. Que puede conformado el metal sólido en formas ópticas. ¿Por qué abordamos el tema de la estructura y el procesamiento? Porque estas dos dan las distintas propiedades que pueden poseer los metales o cualquiera de los materiales, ya sean físicas o químicas. Tanto la estructura como el procesamiento nos va a afectar directamente a cómo se va a comportar el material, y también se puede manipular dicho procesamiento con la estructura para poder obtener la propiedad que necesitemos en el aplicar el material a cierto uso. Pero bueno, ¿qué es entonces lo que caracteriza a que el metal tenga sus altas resistencias o sus propiedades de altas resistencias y su alta conductividad térmica y eléctrica? Esto viene dado por su enlace metálico, y así se llama el enlace metálico. ¿Por qué? Porque es propio de los metales. Este se da cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, que los electrones de valencia son los electrones en el último nivel de energía. Estos, al estar unidos cercanos, un átomo de metal con otro de igual, crean lo que sería el mar o nube de electrones. Esto se da porque los electrones de valencia están libres, o sea, están en desplazamiento continuo y no le pertenecen a ningún átomo en especial, se mueven a través de toda la red.
red de átomos, o sea, en la estructura, se mueven en toda la estructura del metal. Para ejemplificarlo tenemos el aluminio, que tiene 3 electrones de valencia. Al compartirlos, este los manda por todos lados y crea lo que sería un hueco. Los huecos son cargas positivas. Al tener esas cargas positivas se puede introducir la energía, y ahí es donde entraría lo que serían las altas conductividades. ¿Y por qué les da entonces altas resistencias? Esto es porque por el mismo movimiento los enlaces, el enlace metálico se vuelve fuerte y es difícil romperlo si no se le aplica una fuerza que sea mayor a lo que sería el enlace. Entonces, ¿qué afecta a un metal? A un metal lo afecta la temperatura, puesto que tras haberlo expuesto a un proceso térmico para obtener su alta rigidez, que es el templado en realidad es el enfriamiento de un metal que ya fue calentado a su punto de cercano al punto de fusión. Esto quiere decir que es cuando se pone al rojo vivo. Pero este proceso térmico lo que hace es que el metal pierda su resistencia al calor. Esto quiere decir que cuando se vuelve a estar expuesto a una temperatura alta, se vuelve, digamos, frágil ante el calor. Un ejemplo muy claro fue el de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, en el cual las vigas de acero que estaban templadas resistieron el impacto. Ahí se vio la tenacidad que tenían, pero al estar siendo expuestas al calor de las llamas, perdieron su resistencia y colapsaron, lo que provocó muchas pérdidas humanas. También tenemos el agente de corrosión, que es cómo interactúan los metales ante los gases y el oxígeno principalmente, y algunos líquidos corrosivos a altas temperaturas o temperaturas de cierta elevación. Luego tenemos la fatiga, que es la exposición de un material a una carga que no se excede para deformarlo, pero es una carga a fin de cuentas, y el estar expuesto constantemente a esta carga y descarga y carga y descarga hace que tenga fisuras en su estructura, es decir, el material comienza a romperse provocando una falla por fatiga. Luego tenemos la velocidad de deformación baja y alta. Baja es cuando el material logra estirarse, digamos, lentamente y no se rompe, y alta es cuando lo hacemos de este modo y se rompe rápido. Estos son los factores ambientales que afectan al metal y son parte de las propiedades que nos interesa observar en los materiales, principalmente en los metales, porque es el que más utilizamos, aunque poco a poco han llegado otros materiales que le van quitando, digamos, el lugar, y el desarrollo de estos es bueno porque inclusive dan distintas propiedades que pueden mejorarse. La combinación de algunos de estos materiales se da todavía en propiedades mejores. Entonces, para, digamos, resumirlo todo, los metales son materiales que se caracterizan por sus propiedades de alta conductividad, su brillo y sus altas resistencias a lo que serían la tenacidad y rigidez. Bueno, más que la rigidez no sería una resistencia, sería una propiedad, tiene una propiedad rígida. Pueden soportar cargas, y todas estas propiedades se dan en base a lo que serían su estructura, su procesamiento, así como el enlace, que es el metálico, el cual se da por medio de una nube de electrones, que es el compartimiento continuo de los electrones, y estos no le pertenecen a ningún átomo. Olvidé mencionar que este enlace es fuerte por las fuerzas de atracción y repulsión que hay entre los electrones y el núcleo atómico, que cuando llegan a ser nulos los hace mantenerse unidos y cercanos. Este sería el principio básico de lo que son los metales, sus propiedades y su enlace.